Soy Nicolás Mantegazza, peronista, intendente de San Vicente y el padre de Juan Ignacio. Nico, gracias por recibirnos. Estamos en un lugar histórico. Vos sos sanvicentino nacido, criado, me imagino. Somos acá toda la vida de esta hermosa ciudad. ¿Y cómo te interpela este lugar? No, la verdad que es un lugar donde se conjugan todas las emociones, ya no solo por San Vicentino o por ser peronista, sino creo que es un lugar emblemático, histórico y que representa mucho para la historia del pueblo argentino, ¿no? Sí. Contame, San Vicente está ahí como en la frontera de la urbanización masiva que se viene del conurbano, ¿no? Debe estar cambiando su fisonomía y su demografía muy rápido. Sí, mira, en términos de crecimiento poblacional, del 2001 al 2010 fue uno de los municipios, estuvo entre los municipios de los 10 que más crecieron, y en este último censo somos uno de los que más creció en la provincia de Buenos Aires. Tuvimos una tasa de crecimiento muy importante y bueno, eso se debe a la disponibilidad de tierras, a la inmigración del primer y segundo cordón y bueno, por otro lado, el corredor verde y los desarrollos urbanísticos que vienen avanzando por la Ruta 58. Ese crecimiento se expresa en muchísimos nuevos pobladores y en un desarrollo muy importante de la ciudad. Eso me dice que el desafío del Estado, digamos, acompañarlo con planificación, ¿no? Para que ese crecimiento sea medianamente ordenado. ¿Y hasta dónde? No, yo creo que es clave. Hemos tenido la última década y un poco más de tiempo con un Estado no muy fuerte, donde ese crecimiento no fue acompañado de obras, de servicios, y la realidad es que necesitamos más en el tercer cordón de políticas específicas como las hay en distintos segmentos o sobre distintas cuestiones en el primer y segundo cordón. En el tercero, la planificación y el ordenamiento urbano es una política clave, ¿no? Para poder tener un desarrollo sostenible, y en eso, digo, te marca cuál es el futuro de la ciudad. Así que nosotros hemos planteado como gobierno municipal el año pasado la creación de una secretaría que es Ordenamiento Urbano y Ambiente, que tiene que ver con esto, ¿no? Con obras, con la parte de planeamiento y todo el diseño de la ciudad en función del nuevo código, no solamente de zonificación, sino también de edificación. Claro, porque lo primero que se piensa cuando empezás a ir ahí es que se vienen los negociados inmobiliarios, que se vienen favores y ese tipo de cuestiones, pero la verdad es que hay que darle un orden. Acá cerca, o relativamente cerca, en Guernica, se vio lo que pasa si no está esa planificación, ¿no? ¿Vos cómo lo seguiste eso desde acá? No, la verdad que lo seguimos de muy cerca, es un tema que preocupa cuando te digo de la creación de esta área, porque es clave. Recién yo te hablaba de dos crecimientos distintos que generan una tensión muy importante en municipios como este, que es el desarrollo inmobiliario y la inmigración del conurbano. Si no hay una política específica, terminan planificando estos dos actores, con las ocupaciones, con las usurpaciones, y por otro lado, el factor del negocio es el que termina definiendo cómo va a crecer una ciudad. Ahí donde nosotros estamos convencidos que el que tiene que conducir ese proceso es el Estado municipal, en este caso, con la provincia, porque esto también tiene que ver con legislación provincial y municipal, como la del uso de suelo, y bueno, se termina volviendo una política central y clave, porque en la historia nuestra cercana, más allá del hito del caso Guernica, el problema de la disponibilidad de tierra ha sido un problema, y nosotros estamos convencidos que hay que transformarlo en una de las fortalezas, ya que estamos cerca y esto tiene que ser un potencial para la ciudad, ¿no? Por la cercanía, por las vías, por los accesos, por las rutas, y porque municipios como este están al lado del primer y segundo cordón, y eso también genera un montón de oportunidades, ¿no? Claro, si uno genera las condiciones. También. Tienen conexiones como la de la Ruta 6 también. Tiene la Ruta 6, la 58, la 53, la nueva autopista que va a ser el tercer anillo entre Camino de Cintura, la autopista Presidente Perón y la Ruta 6. Claro. Digo, todo configura una oportunidad tal cual para la especulación y también para la necesidad. Sí, y en tanto y en cuanto tengamos un Estado fuerte que diseñe esas políticas, me parece que es clave, ¿no? Para el desarrollo y el crecimiento ordenado de los pueblos. Y a ver, vamos a bajarlo a esto, ¿no? Porque ahí se entiende, lo puedo leer en cualquier lado. ¿Esto qué significa? Vos te sentás adelante de un mapa del partido, ves cuáles son las zonas urbanizadas, vos te das cuenta básicamente de cuáles son las zonas que se van a ir a apuntar a la urbanización, cuáles ofrecen una oportunidad, digamos.
¿Y qué haces? No, y ahí trabajamos con los equipos técnicos, nosotros a través de un crédito, financiamiento externo del CFI, a través de la provincia de Buenos Aires, tenemos un equipo técnico que empezó a trabajar ya hace un mes y va a estar 5 meses más trabajando en el nuevo código, que son los arquitectos y los profesionales que nos van a hacer la propuesta del crecimiento y desarrollo de la ciudad. En eso hay muchos factores, no solamente los servicios, la infraestructura, la obra pública, como las rutas, accesos. Si algo es inundable o no. Tal cual, sino también en cómo se tiene que dar el crecimiento. Nosotros lo hemos padecido en los últimos 15, 20 años con el crecimiento exponencial que tuvo la ciudad y la falta de planificación que tenemos. Muy lejos de los servicios, por ejemplo en toda la ruta 210 tenemos a lo largo de 12 kilómetros barrio popular a la izquierda y a la derecha, sí. Con lo cual muy lejos de los servicios de agua, de gas, servicio eléctrico, con lo cual también hay, en términos de infraestructura, digamos, se tiene que dar de manera circular alrededor de los grandes centros, claro. Porque si vos, digo, el crecimiento te lo maneja la inmigración, va a llegar un momento que se torna imposible llevarle el agua, la cloaca. El valor y el costo de llevar los servicios a 12 kilómetros de donde vos tenés una planta no tiene lo mismo que si estás a 5 cuadras. Claro. Entonces se torna clave el crecimiento y desarrollo. Y bueno, y ahí también las leyes, como la ley de hábitat y muchas normativas que tenemos vigentes en la provincia de Buenos Aires y en los municipios, a través de distintos conceptos como la plusvalía, que son los hechos generadores que generan estos actos o hechos administrativos del Estado, permite que recibamos compensaciones económicas en dinero, en obras o en tierra, para que municipios como este puedan llevar adelante planes de vivienda, compensaciones en infraestructura con barrios cercanos donde el nivel socioeconómico de la ciudad quizás no es el mismo que en otro lado. Permite intervenir y tener un Estado fuerte, ¿no? Pero te da los recursos además, ¿no? Que es lo fundamental. Te da la herramienta para ordenar y los recursos para poder definir la política de crecimiento. Te llevo, hablando del mismo tema, digamos, pero te llevo a un lugar más emotivo, si querés. Porque, cuando eras chico, ¿cómo era San Vicente? No, la verdad que uno se pone a pensar en cómo era la ciudad y recuerda el valor de una ciudad limpia, ordenada, muy tranquila, donde todos nos conocíamos. Ese crecimiento se ha dado. ¿Cuánta gente vivía, te acordás? ¿O tenés más o menos la idea? Sí, hoy tenemos en estos últimos 20 años. ¿Cuánto tenías ahí en ese momento, cuando eras chico? Y yo calculo que alrededor de 40.000 habitantes, 35.000. ¿Y ahora? Y hoy tenemos cerca de 135.000 habitantes. 135. Mira, la actividad presencial que se está llevando adelante de la Dirección Provincial de Censo y Estadística, conjuntamente con el INDEC, que aún, digo, no se hizo la actividad de censo, pero en San Vicente tenemos casi el doble de viviendas, hoy casi el doble de viviendas que había en el 2010. Es una locura. Tremendo. Eso después se va a reflejar en la cantidad de habitantes. Sí. Y hoy, digamos, no sos un vecino más, pero por ahí sigue siendo una comunidad, no es una ciudad gigantesca, digamos. Tal cual. Entonces, supongo que la caminás. ¿Cómo la ves a ese pueblo en lo que se transformó ahora, digamos? ¿Cómo la sentís? ¿Cómo la vivís? No, creo que tenemos una tarea enorme de poder acompañar y recuperar tiempo en poder llevar con infraestructura y con servicios a los lugares donde el crecimiento no ha sido conducido por el Estado. Y después, por otro lado, es una ciudad con muchísima historia, donde uno puede recorrer y ve desde calles y casas sin ochava, grandes bulevares. Si bien estamos muy cerca del conurbano, uno puede reflejarse como en ciudades históricas más parecidas al interior, como que en San Vicente tensionan y conjugan, ¿no?, lo que es la zona rural, el centro o el casco histórico. San Vicente nace como estado parroquial en el 1800, previo a la creación de los estados municipales. Es una ciudad con muchísima historia y la verdad que eso se refleja, por un lado, en los viejos pobladores y en las familias tradicionales e históricas, pero también, por otro lado, en la gente que ha elegido esta ciudad en un lugar tranquilo para poder vivir y llevar adelante su familia. ¿Vos cuántos años tenés? 36. 36. 36 años. Me gusta el laburo de los intendentes, me gusta, y a la par, la verdad te digo, no sé cómo hacen, porque hay que estar en esto de planificar la ciudad a 30 años por un crecimiento como el que venimos caracterizando, como el que venimos describiendo,
Y después tenés que estar en la diaria porque te paran en la calle y te dicen que se rompió una lamparita, que no me pasó el basurero, que los perros sueltos me mordieron a la nena, o hechos de inseguridad, digamos. ¿Cómo conjugás esas dos partes del laburo? ¿Te gustaría más que fuera de otra manera o te gusta ponerle el cuerpo? No, la realidad es que en función también de mi recorrido y de mi historia, uno ha tenido mucha cercanía con el vecino, desde el trabajo social y el deporte, que quizás es lo que me termina comprometiendo y metiéndome hace muchos años de lleno en la política. Y la verdad que creo que es parte de lo más lindo, ¿no? Entiendo que hay muchos que les genera un desgaste importante, pero creo que también tiene una parte de gran satisfacción poder incidir y resolver en los problemas cotidianos de los vecinos y vecinas. Obvio que es una agenda que cada vez es más grande, ha cambiado mucho el rol de los gobiernos locales. Sí. Quizás antes hablar de municipalismo era alumbrado, barrido y limpieza, y hoy estamos hablando de una multiplicidad de áreas, de factores, donde uno tenga la responsabilidad o no, tiene que hacerse cargo. Es el primer lugar, la primera ventanilla donde el vecino recurre y acude, así que tenga la responsabilidad o no, y a veces tenga la herramienta o no, porque digamos, por más que vos quieras, hay muchas de estas cuestiones no está facultado legalmente para intervenir, digamos, el rol en la provincia de Buenos Aires, el intendente no es un tipo que tiene la total autonomía para un montón de cuestiones, ¿no? Ese corsé que te impone la ley también te complica el laburo. Y la verdad que, por un lado, no hay una descentralización total de responsabilidades con recursos, entonces hay muchas dificultades para llevar adelante distintas tareas. Sí. Por ejemplo, lo que tiene que ver, no sé, programas o planes de obras o de infraestructura, como hablábamos, en una ciudad que tiene el crecimiento y un presupuesto quizá como el que tenemos, sí, donde el funcionamiento, el sistema de salud municipal tiene un peso muy importante. Entonces... Sabatino me decía que casi la mitad del presupuesto se te va al hospital. Sí, el peso que tiene el sistema de salud es cerca de un 42% hoy de la actualidad del presupuesto municipal total, con coparticipación e ingresos propios. Teniendo en cuenta las dos cosas, el 40%. Exactamente. Uf. Tiene un peso muy importante, con lo cual funcionar, pagar salarios, se lleva una gran parte y queda una porción menor para poder planificar y desarrollar infraestructura. Entonces, con la complejidad que tenemos del crecimiento, estamos obligados a tener grandes equipos y a trabajar conjuntamente con el gobierno nacional y provincial, porque si no se hace una tarea no titánica, sino casi imposible. Recién me contabas el tema de la trayectoria, cómo te llevó la vida, las decisiones que fuiste tomando a meterte en la política. Contame eso, me dijiste desde el deporte, armaste un club, eso lo sabemos. Pero viene de antes, me imagino, no te habrá gustado el deporte justo cuando quisiste fundar un club. No, siempre estuve vinculado muy chico, la verdad que me crié en el club, en la sociedad de fomento del barrio, participando con mi familia, con mis hermanos, somos una familia numerosa. ¿En qué club? En la Sociedad de Fomento Barrio Santa Ana, en el Club Sargento Cabral, en el Club Social de Alejandro Cor. Son distintas instituciones ahí de la localidad que uno fue participando en la vida deportiva, de lo que tiene que ver el deporte infantil, la actividad social o cultural. Y bueno, desde ahí la verdad que es algo que me marcó mucho y como hobby seguí muy vinculado, posterior a empezar a estudiar y continuar con mi vida en lo que tiene que ver con lo laboral. Y bueno, desde ese lugar pudimos, con un grupo de vecinos y amigos, fundar lo que fue un club que arrancó como una escuela de fútbol. Los padres, los vecinos nos fueron llevando y bueno, terminó en la conformación en términos jurídicos de una institución que hoy, después de ya 15 años, tiene su sede propia, un montón de disciplinas y actividades. Y la verdad que para mí eso es un enorme orgullo, algo que también me ha trascendido, sí, ¿no? Algo que nace muy de lo íntimo, de lo propio, de un sentimiento, que después se puede hacer de muchos. Me parece que es permitir también poder trascender en distintas cuestiones y bueno, en eso el club hoy tiene una vida institucional que continúa mi participación con otras autoridades, obvio que sigo vinculado, mi hijo antes de la pandemia estaba participando en las actividades, así que
digo, Bien, con muchísimo orgullo y satisfacción. Y de ahí es eso, ¿no? Porque es gestionar, conseguir recursos, querés que el club gane, involucrar Sí, gente. a ver, ¿qué es lo que cuando uno está comprometido con la actividad, después se va encontrando con un montón de realidades? La realidad social de la familia, la realidad social del barrio, y la verdad que me ha costado siempre mucho mirar para otro lado. Y me he comprometido con las familias, me he comprometido con los pibes y pibas de las distintas disciplinas y actividades, y con su situación familiar, y si estudiaban o no estudiaban. Y la verdad que eso me fue comprometiendo no solamente en la actividad social o deportiva, comprometerme a trabajar y acompañarlos a esas familias o esos chicos en un montón de áreas, y bueno, eso me llevó a comprometerme, ir metiéndome a participar activamente en la vida política, ¿no? No solamente en lo social, en el deporte, en lo que tiene que ver con la organización en un barrio, sino en dar discusiones en otros ámbitos para poder resolver esos problemas. Me gustó esa frase, ¿no? Me cuesta mucho mirar para otro lado. ¿Así fue como dijiste? Sí, sí. Así es, digo, en términos de cómo uno lo siente, las injusticias, o quizás muchas veces ir a golpear puertas a algún nivel del Estado o a nivel municipal, y quizá áreas que tenían que dar respuestas, solución o acompañar distintas problemáticas, que esas puertas no se abran. Eso también llevó ¿Eso a... ya siempre de chico fue o cómo es? O sea, ¿o tuviste Sí. algún clic? ¿Viste? Siempre hay como la idea No, de un clic. yo creo que ahí, encontrarme con esas realidades y empezar a vivirlas de un lugar distinto. Vos imaginate que nosotros, siendo muy jóvenes, quizás 20 años, estar al frente de una institución donde rápidamente, quizá por el trabajo que llevamos adelante, eran muy masivas, teníamos que convivir inicialmente con 80, 90, 100 familias que eran padres, que eran distintas realidades. Entonces, bueno, eso también creo que me formó para la vida, ¿no? ¿Qué cosas veías? No, y uno de las relaciones humanas, uno lo puede plantear desde lo institucional o desde el deporte, pero creo que las relaciones humanas, las miserias y las cosas lindas se potencian, ¿no? En distintos lugares como la política, como que se agravan, pero la realidad que ahí eso me formó para la vida. El deporte también, yendo a mi infancia, creo que también me dio la estructura de disciplina, de compartir. Creo que es una herramienta muy importante, no solamente buenos hábitos. Creo que el deporte como herramienta, lo cultural, lo social, son claves, ¿no? Al igual que lo educativo. Che, ¿y de ahí cómo es el enganche con la política partidaria, digamos? No, empecé a participar activamente, a golpear puertas, armamos un grupo de juventud, más allá de una agrupación de juventud, sí. Empecé a militar de muy joven, también fundamos una agrupación de juventud, porque en ese momento no nos sentíamos identificados con mucha fuerza quizá en los espacios que estaban conformados en la ciudad, y con jóvenes quizá con una mirada similar a la que teníamos algunos, nos pusimos a trabajar en paralelo en lo que tenía que ver más con lo social político, ¿no? Y ustedes armaron una agrupación, van, acá gobernaba el peronismo, gobernaba Di Sabatino en esa época, ¿el 2000? No, 2006. 2006 fundé el club. 2006, así que... ¿Y esto de la agrupación cuándo es? Y ahí medio como va todo como de la mano. Va todo ahí, y digamos la estructura consolidada de la política de acá, ¿cómo lo recibieron? Como, porque yo me imagino y conozco un poco, no lo que se dice en el micrófono, ¿no? Pero por atrás, cosas como este pendejo quién se cree que es. Esa es la recibida que le suelen dar a los pibes que vienen con iniciativa o con fuerza. Pasa que vos ya te das cuenta que vienen con ganas de comerse la cancha, ¿no? Sí, nosotros igual no armamos. La verdad que yo hasta el 2013 que fui concejal electo y fui una propuesta electoral, siempre tuvimos la actividad comercial, que es la actividad de mi familia. Nunca, la verdad que participé teniendo una intención de obtener un puesto de trabajo o de militar por un lugar, sino de aportar a mi comunidad. Eso me termina moviendo y comprometiendo. Al igual que las demás discusiones que uno fue dando en torno a lo institucional. Sí. El club surge también como movilización fundamental de encontrar un lugar en nuestra ciudad donde todos pudieran participar. El que tuviera, el que no tuviera, el que quería competir, el que quería vivir la experiencia de participar en el deporte, y el que quería vivir la posibilidad de llevar adelante actividad
que le haga bien a la salud. Claro. Entonces, en un lugar que sea un punto de encuentro para diferentes miradas, nos llevó también inicialmente a llevar esa propuesta que hicimos, que bueno, arrancamos alquilando en una sociedad de fomento durante 6 años. Claro, hasta que tuvieron... Tuvimos un lugar. Y ahí empezamos a construir la sede propia. Escúchame, y a ver, hace 1 año y medio sos intendente de San Vicente. Primero, ¿no? A veces me imagino que te pasará a decir, puta, soy intendente de San Vicente. O sea, ¿en dónde estoy? ¿Cuánta gente depende de mí? O de que yo le dé una solución. ¿Cómo se convive con eso? De saber que hay 130, 140 mil personas que seguro tienen algo para pedirte. No, la verdad que uno lo vive con una enorme responsabilidad. Creo que es clave llevar adelante la tarea de la manera más profesional posible, por eso tratar de rodearse con buenos equipos, porque después la gestión es clave y una gran responsabilidad que uno la lleva con compromiso y con trabajo. Yo creo que la lealtad, esa confianza que nos dio el vecino de San Vicente, uno la tiene que devolver con trabajo. Y ahí es donde, tanto desde lo personal como el equipo, uno le pone una disponibilidad y un tiempo muy importante para tratar de llevar a la ciudad al lugar que uno cree que tiene que ocupar, ¿no? Y eso no hay otro camino que no sea el trabajo. ¿Cómo pasaste los 4 años anteriores a que llegaras a gobernar? Porque me parece que tenés un intendente muy particular. Me parece, no sé. Sí, la verdad que, a ver, la etapa anterior creo que en todos los niveles ha sido una etapa asignada por un gobierno con similares características. San Vicente no fue ajeno a la realidad del gobierno macrista, ¿no? Con ese mismo corte, con esa misma mirada de nuestra sociedad. Así que fue una etapa difícil para la dirigencia, pero yo creo que más difícil para la gente. Yo creo que hicieron mucho daño, más allá de los resultados electorales y demás, creo que hicieron mucho daño a muchísimos sectores de nuestra comunidad, desde los jubilados hasta los pensionados, los discapacitados. Hemos vivido y visto, la verdad que con cada una de esas medidas que se tomaron, la verdad que daños atroces. Así que creo que es una etapa oscura y claramente desde la vuelta de la democracia el gobierno más triste y oscuro en términos de la realización del pueblo. Mirá que hubo algunos otros medio tristes y oscuros. ¿Vos decís que este es el más? Sí. Sí, porque hicieron lo que vinieron, llevaron adelante las políticas muy claras, no hubo errores, vinieron a hacer esto. Fueron eficientes, digamos. Tal cual. Sí. Con un plan nefasto pero eficiente. Tal cual, sí. Pues imagínate si hubieran puesto esa energía para el bien. Yo creo que ellos vinieron a gobernar y servirse del poder para beneficiar a un sector particular de la sociedad. Uno lo puede ver desde los funcionarios, estando desde los dos lados del mostrador, hasta familiares y amigos en el gobierno. ¿Y ahora te dejan laburar? Yo te hablo de todo lo local, ¿no? ¿Ahora te dejan laburar o los tenés ahí hinchándote y poniendo, como se suele decir, palos en la rueda? No, la verdad que siempre está, ¿no? Se ve que muchos dirigentes tienen poca memoria, que hasta hace muy poco tuvieron responsabilidad y hoy opinan como si el presente y el pasado cercano no hubieran tenido ningún rol. Pero la verdad que tratamos de poner toda la energía y el trabajo en las cuestiones que necesita el vecino y la tarea que tenemos para llevar adelante la ciudad. Pero sí, muchos dirigentes tienen poca memoria. Escúchame, estos sillones, si tuvieran memoria, las cosas que dirían, ¿no? ¿Quién se sentaba acá? Y estos sillones son, la verdad que un patrimonio histórico, no solamente de San Vicente, y de este lugar, sino de todos. Eran de Juan y de Eva. La verdad que sí, este era un lugar que habían elegido ellos como pareja para descansar, para compartir y seguramente para pensar y discutir esa Argentina que querían. ¿Vos te imaginás así dentro de 40 años? Este es el club que fundó Nicolás Mantegazza, que después fue, no sé, cuáles serán tus aspiraciones personales, pero digo, o sea, la historia
Viste, Cristina hablaba de que dan el bronce, se hablaba mucho de Cristina que dan ¿eso existe en política? Sí, yo creo que muchos dirigentes sí, en el caso particular y en función del recorrido y lo que uno lo moviliza. La verdad que en el paso y en la responsabilidad que me conferieron los vecinos, uno va a tratar de dejarlo mejor, no solamente en términos de recuerdo, sino de poder llevar las transformaciones más profundas para la ciudad. Bueno, ese después va a ser el recuerdo, la lo que solución. van a jugar van a ser los vecinos y la historia. Sí. Pero con respecto al club también, uno de mis anhelos era que ese sueño que habíamos tenido algunos y que lo habíamos podido empezar a materializar nos trascienda. Que hoy, yo hace más de 5 años que no estoy al frente de la institución, tuve 10 años de presidente fundador y ya hace 5 que tengo un rol acompañando y ya hay gente que conduce el club y quizá tenía un sueño antes de ser padre, que el día de mañana poder venir con mi hijo, ¿no? Y ya está. Y pensar, claro, decir, bueno, algún día nosotros pusimos un ladrillo acá. Es lindo, bueno, y ahí sale cómo te interpela la historia después. Tal cual. Che, y Nico, para adelante, ¿cómo viene? Porque ahora estamos complicados, estamos saliendo de una crisis grosa y encima tenemos un virus que como que medio que se resiste a ir, me da la sensación, ¿no? ¿Cómo pega acá? ¿Cómo está pegando acá? ¿Y cómo la ves? ¿Cómo vamos a estar dentro de 6 meses? Ponele, ¿está bien? ¿6 meses prudente? Sí, a ver, la situación actual es compleja, estamos frente a la segunda ola. Creo que se están tomando medidas importantes, preventivas, que van a llevar algunas restricciones más para seguir priorizando la salud y evitar el colapso. Vemos como en otros países de la región se ha llegado al colapso, no se ha podido brindar la atención a las personas y posterior a eso se tomaron medidas. La decisión del gobierno nacional de Alberto Fernández y del gobernador Kicillof, la verdad que para nosotros son un orgullo, priorizar la vida, tratar de acompañar a la mayoría de las actividades. Creo igual que estamos ante un momento muy complejo, distinto al punto de mayor tensión y de cantidad de casos que vivimos durante el año pasado. Esta ola tiene un crecimiento de casos exponencial, nosotros estamos casi en el doble del máximo pico del año pasado. Sí, una banda. Es mucho y eso se está dando en la capital federal y en todo el AMBA. Y quizás nosotros vemos un poco con delay, pero es la misma realidad que lo que se vive en Capital Federal, en el primero y segundo cordón, llega al tercero. Como ola expansiva, vemos cómo lo que está sucediendo 15 días después comienza a pasar. Así que vemos lo que está pasando ahora en términos de saturación y falta de disponibilidad de camas, no aún con colapso, pero en un punto crítico en la ciudad de Buenos Aires, así que sabemos que vamos a tener un tránsito por el mes de abril y mayo complejo, donde hay que extremar medidas, acciones del gobierno, nuevamente la conciencia sobre las medidas de cuidado con la gente y mucha esperanza puesto en la vacuna. Yo creo que eso es clave, la verdad que en términos de la cercanía que uno tiene con el vecino, la verdad que tanto los familiares como la persona que logra vacunarse genera un impacto muy positivo y creo que eso nos da mucha esperanza, ¿no? No solamente a la dirigencia, a la política, sino como sociedad. Y por otro lado, creo que va a ser clave poder tener una disponibilidad importante de vacunas para avanzar con mucha fuerza en este momento crítico en la campaña de inmunización, que ya hay logros objetivos, palpables. Vemos como, por ejemplo, no acompañan ese crecimiento de contagios y de casos personal de la salud y adultos mayores de 70, que han sido prioritarios como población objetivo. Bueno, capaz que entonces el año que viene hacemos esta misma nota pero sin barbijo. Dios quiera, aspiramos a eso, cuidándonos, porque creo que muchas de las cosas que ha dejado de enseñanza la pandemia han venido para quedarse. Esperemos que el barbijo no y que podamos volver a abrazarnos y a estrechar manos. Y a vernos las caras. Exactamente. Gracias, Nicolás. No, muchas gracias a vos y a usted.